Fundadora, presidenta de la Garbancita Ecológica, participa en muchas coordinaciones en el territorio, pero bueno, ella nos va a contar cómo nace la Garbancita Ecológica, qué es y ahora mismo cuál es su proyección. Bueno, ¿dónde estaría más la innovación en esa propuesta de cooperativa integral? Muchas gracias, Esperanza, por la presentación. Bueno, lo primero es decir que somos una cooperativa radicada en Vallecas, o sea que somos de aquí del tejido y participantes en la Escuela de Cooperativismo y nos sentimos parte de esta semana porque creo que hemos llegado a constituir un espacio que, bueno, podemos intentar replicar en otros barrios, ¿no?, dentro de las cooperativas en Madrid. Por otro lado, el título que nos habíamos planteado para esta intervención mía era hablar desde la transición ecológica justa. Por supuesto, hablando desde esa transición ecológica justa, pero desde la agroecología, que es lo que estamos impulsando en la Garbancita, agroecología y consumo responsable. Casi todo el mundo, cuando hablamos de transición ecológica justa, lo primero que nos viene es el petróleo, que es lo que hemos estado comentando esta mañana, el pico del petróleo, la energía, un cambio de energías. Nos viene también el pensar en el transporte, porque gran parte de las emisiones de efecto invernadero tienen que ver con eso, y el fomento del transporte público, el fomento del transporte que no use petróleo. Luego después pensamos en los residuos y hablamos de residuos urbanos, hablamos de la incineradora que tenemos aquí, que está quemando miles de toneladas de basura y las estamos respirando. Hablamos del excesivo uso de plásticos en todo este mundo industrializado y que nos los estamos comiendo hasta dentro de los pescados, ¿no? Y también se habla ahora de las sales del mar que tienen trozos de plástico. Y bueno, pues en todo esto nos suena lo de transición ecológica justa y cambio de modelo. En el tema de la alimentación es un poco más complicado porque ha llegado como más tarde y sin embargo, si nos damos cuenta, en la alimentación está recorriendo todos esos niveles anteriores. Por un lado, cuando hablamos de energía, porque la agricultura que se practica mayoritariamente es una agricultura que usa el petróleo y que produce menos calorías de la que gasta en su proceso, con lo cual algo está haciéndose mal. También se transporta a largas distancias y genera muchos residuos, entre otras cosas porque produce con residuos, produce con plaguicidas, produce con fertilizantes químicos y eso está conmocionando todo lo que es el sistema alimentario, lo que es suelo, lo que es agua, lo que es atmósfera y lo que es la salud de las personas y de los ecosistemas. Entonces, aunque ha habido mucho tiempo que se ha estado promocionando que no podía producirse de otra manera, todos habréis oído hablar de la famosa Revolución Verde, pues hemos llegado a la conclusión después de mucho tiempo de que, primero, eso era una mentira, porque se puede producir de otra manera. De hecho, la agricultura tiene 5.000, 6.000 años y no ha necesitado de los fertilizantes químicos para producir, pero es que además eso lo que está haciendo es un tapón, porque está impidiendo que haya una armonía entre los distintos organismos y microorganismos que participan de la fertilidad del suelo, de la atmósfera, de todas las conectividades, y lo que está consiguiendo es justo lo contrario, que cada vez tengamos unos alimentos más desvitalizados, más desmineralizados, con menos capacidad nutricional y además estamos contaminando. El Mar Menor es un ejemplo clarísimo. Bueno, pues desde este lugar es desde donde algunos nos hemos planteado hace mucho tiempo. La Garbancita empieza en el 2010, pero empezamos como grupos autogestionados de consumo en Madrid, lejísimos del campo, en el año 96. Y nuestra apuesta era no solamente plantearnos qué huella ecológica estábamos creando, sino también volver a reestructurar y a reequilibrar la brecha metabólica entre el campo y la ciudad, que es una brecha económica, es una brecha metabólica y es una brecha ecológica. Y eso era poniendo nuestra responsabilidad en el centro, porque no solamente somos lo que comemos, sino que estamos produciendo constantemente impactos con nuestra forma de consumir en ese territorio que tenemos a nuestro alrededor. Y ese impacto tiene efectos en los animales, en los ecosistemas y en las personas y provoca cada vez una mayor injusticia social. Cuando hablamos de emergencia alimentaria
y de injusticia alimentaria es porque una parte importante de los alimentos que comemos aquí tienen que ver con que estamos colonizando y explotando otros territorios y bajo modelos empresariales que están impidiendo que las personas tengan alimentos suficientes, saludables y que haya soberanía alimentaria. Entonces, desde ese lugar y desde ese compromiso, la apuesta era clara. Teníamos que empezar como consumidores a crear relaciones justas y solidarias y responsables entre el campo y la ciudad y comprar los alimentos que necesitábamos a los agricultores que nos los producían y a un precio que fuera justo y a ser posible de temporada y producidos de una forma que no contaminara la naturaleza, sino que fuera una producción a favor de la naturaleza, trabajando en los ciclos, etc. Es lo que se llama la producción ecológica. Empezamos en el año 96, un año después de que se aprobara el reglamento de la producción ecológica en la Unión Europea, y construyendo grupos de consumo y relaciones directas con productores. Y entonces ahí experimentamos en nuestras propias carnes eso que dice la economía, que es que producción, distribución y consumo es toda una cadena, y para producir de una forma sostenible los sistemas alimentarios tienen que tener en cuenta todos los eslabones, y cada eslabón es premisa y resultado del siguiente, premisa del siguiente y resultado del anterior. Por lo tanto, como consumidores teníamos también que hacernos responsables de esa forma. Y cuando ya nos planteamos que teníamos que crear unas condiciones que no fuera solo el voluntarismo de los grupos autogestionados de consumo, porque si no era mentira el que pudiéramos estar comprando suficiente para que los agricultores tuvieran unos precios justos y no tuvieran que irse al mercado que les extorsionaba, nos dimos cuenta que teníamos que crear una empresa, y entonces la única empresa posible que podíamos hacer era una cooperativa. Estuvimos mirando asociaciones, no sé qué, y al final creamos una cooperativa de consumidores porque era la figura adecuada. Y eso lo constituimos en el año 2010, y primero estuvimos en un lugar ocupado, en lo que es la lavandería en Vallecas, que es un espacio que había sido de movimientos sociales y estaba ocupado por los movimientos sociales, y en un momento determinado legalizamos la cooperativa para poderle decir al IBIMA que necesitábamos un alquiler social. Nos dieron un alquiler que no era social, a pesar de que éramos cooperativas sin ánimo de lucro. Al cabo de los años pues ya conseguimos que nos dieran un alquiler que fuera un poco más acorde con nuestra economía. Y bueno, la Garbancita se constituye desde ese modelo, con muchos agricultores que han seguido con nosotros desde todo ese tiempo, y algunos de ellos se han incorporado a la cooperativa, con lo cual estamos en transición a una cooperativa integral. Y para nosotros es importante esa valoración, porque tal y como os he dicho, no hay forma de abordar una alimentación, o sea, el que haya una producción de alimentos suficiente, sostenible, cuidando la naturaleza, que los agricultores tengan sus precios justos, que cuando hay una desgracia climatológica pues no se queden al pairo. Todas esas cosas exigen trabajar muy cuidadosamente estas cosas, ¿no? Cuando hay condiciones de sequía o de humedad y vienen los productos, que las naranjas vienen secas, explicar por qué una naranja está seca y qué es lo que contiene. Cuando vienen manzanas pues que son más pequeñas de lo habitual, explicar qué significan esas manzanas. Quienes habéis estado en estas jornadas habéis probado unas manzanas Crimson muy chiquititas que están muy dulces, que proceden de la zona de Lleida, en una producción de montaña, y que no hace falta comerse una manzana grande para que esté buena, porque este año ha sido malo. Y entonces pues hay que comer manzanas pequeñas. Es más, en las escuelas son mejor las manzanas pequeñas que las grandes cuando trabajas con los niños pequeños, porque si no tiran fruta. Entonces nuestra apuesta, pues trabajar en el que no haya desperdicio alimentario. Entonces tenemos que educar a consumidoras en el hecho de que hay veces que el producto puede venir diferente, y entonces bueno, pues le ponemos un precio más bajo, pero tienes que trabajar mejor en la cocina para que no se te estropee, o está pues un poco más maduro y entonces pues lo cocinamos antes. En fin, toda una serie de educación que llevamos con un boletín que hacemos cada semana. La Garbancita ahora mismo somos 42 personas socias, en torno a 100 personas colaboradoras, en torno a 500 personas consumidoras y en torno a 3.000 que reciben nuestro boletín semanalmente. Bueno, alguien dirá, bueno, eso es muy grande, ¿no?
3.000, llegas a 3.000, pero luego solo 400, pero luego solo hay 100 que están activos. Bueno, porque hemos constituido un modelo que nos ha parecido el más acorde para un consumidor, que cada vez hay más interés por la alimentación ecológica, pero no todo el mundo está dispuesto a involucrarse y meterse en una cooperativa. Ayer lo hablábamos con las cooperativas de trabajo, que hay gente que no quiere ser socio porque exige responsabilidades. Entonces nos pareció que era mucho mejor hacer una cooperativa de círculos concéntricos, en las cuales, si quieres, puedes comprar. Está abierto como una tienda al público de martes a sábados. Si quieres fidelizar tu compra, entonces te abrimos una ficha y eres miembro del registro de la cooperativa. Y ahí es donde están esos 400 que os digo. Pero puedes comprar cuando tú quieres. O sea que hay algunos que compran con más regularidad y otros menos. Luego hay quienes deciden que quieren colaborar. Y entonces son lo que llamamos la figura de las cooperativas, es el colaborador, colaboradores activos que participan dedicando tiempo, haciendo voluntariado y haciendo distintas tareas, las que son capaces de hacer, las que les gustan más o en las que necesitamos más. Y tenemos gente que nos ayuda en la parte administrativa, en la parte contable, en la parte de búsqueda de compradores, etcétera, ¿no? Vamos viendo, tenemos grupos de trabajo y otras estructuras a veces menos formales, ¿no? Y luego hay mucha gente que viene a echar una mano porque el día fuerte es un miércoles que nos levantamos a las 6:30 de la mañana, mejor dicho, estamos allí a las 6:30 de la mañana porque llega toda la verdura y la fruta, porque la apuesta es máxima vitalidad y ese día están saliendo el 80% de los alimentos rumbo a escuelas infantiles, rumbo a grupos de consumo, rumbo a universidad, que tenemos ahí en la Universidad Autónoma tenemos un grupo, hay colegios, tenemos colegios que tienen grupos de consumo y luego tenemos grupos en los barrios también. Y luego, por último, nuestro local. Es decir, ese día es un trabajo explosivo. Nos vienen a ayudar también personas que hacen su voluntariado. Por ejemplo, ahora mismo están Sara y Jinjin, que están aquí en la sala, que les hemos dicho que si querían venir, porque están haciendo un voluntariado ambiental en La Garbancita por un convenio que tenemos con la Universidad Autónoma. Y bueno, pues están aprendiendo desde dentro, están a lo largo de todos estos meses, desde septiembre a mayo, dedicando 3 días de su semana a La Garbancita. 1 minuto. Bueno, pues acabo. La propuesta de una cooperativa de alimentación agroecológica quiere decir que está apostando por alimentos sin plaguicidas, porque es muy importante, alimentos ecológicos, según dice el reglamento, pero a la vez tenemos que meterle otros rasgos. Estamos hablando de temporada, de cercanía, a precios justos, teniendo en cuenta esa relación entre campo y ciudad y procurando que no se rompa ese ciclo y sobre todo construyendo un consumo responsable. Y ese es el que dedicamos casi todo el tiempo. Digamos que nuestros valores es empujar más allá de lo que ahora mismo la moda del consumo ecológico está, el apostar por que esa alimentación sea generalizable y extensible a todas las personas, pero como ese nivel de compromiso es alto, tenemos que ir educándonos. Entonces La Garbancita dedica mucho tiempo a esa parte de educación, aunque esa parte no sea remunerada, pero nos parece esencial, imprescindible. Y también trabajamos en ello con colaboraciones con institutos que mandan sus alumnos a hacer sus prácticas, pero también con las escuelas. En Madrid estamos trabajando con muchas escuelas infantiles, tanto en el suministro de alimentos como en enseñar, en hacer menús ecológicos con verduras y frutas de temporada. Y bueno, ahí es el futuro, porque si no alimentamos a nuestros niños y niñas con esta alimentación, todos los tóxicos y todas las enfermedades degenerativas que aparecen ahí están teniendo que ver con esta alimentación. Y además no podemos seguir contaminando en las producciones. Y para eso tenemos que generar esa transición ecológica justa para que agricultores se decidan a dar el cambio y a dejar de producir con químicos y con petróleo. Solamente puede darse si hay una ciudadanía consciente y convencida que tira de ellos. Entonces es desde el consumo como podemos afianzar a otro modelo de producción. Desgraciadamente, la política agraria común que ha aprobado nuestro gobierno, con la estrategia de 3 años en adelante, lo único que está consiguiendo es más de lo mismo. Así que tenemos que hacerlo desde la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. La Garbancita está